Bueno, entonces buenas noches. Vamos a continuar sobre polinomios. Vamos a cambiar un poco la tarea que estábamos haciendo. Estábamos haciendo operaciones básicas con los polinomios. Entonces aprendimos a sumar o recordamos más bien cómo se sumaban, cómo se restaban, cómo se multiplicaban y cómo se dividían los polinomios. Vamos a meternos esta vez en la sesión de hoy a trabajar con factorización. Entonces en la plataforma ya desde ayer creo aparece montada la actividad y todo lo que íbamos a trabajar esta semanita. Les comparto por acá la pantalla. Y en plataforma ya vamos a encontrar entonces, ¿qué me hizo? Se me perdió. Bueno, por acá está. En plataforma encontramos entonces el material pues, que vamos a trabajar hoy, de la guía pues, de teoría como tal. Hay un cuadrito que llama resumen de los casos de factorización. Es una pequeña síntesis de todo el tema de hoy. Está el taller, ya está montado y pues hay un foro activado por si tienen alguna duda o algún inconveniente respecto a esta temática. Entonces voy a regresar por acá y entonces les decía, vamos a trabajar sobre factorización. Entonces vamos a trabajar sobre el documento que les compartí en la plataforma, que hace parte pues del módulo como tal de la asignatura y que vamos entonces por su tema llamado factorización. Listo, entonces aquí nos dan una primera definición. Este tema es de grado octavo. Yo sé que todos trabajaron aquí, todos tuvieron grandes dolores de cabeza haciendo ese montón de ejercicios de la álgebra de Baldor y a la final no, pues como que no calaba o no comprendían muy bien de qué se trataba este ejercicio. Vamos a trabajarlo ya desde otra perspectiva, ya con otra experticia de ustedes, con un desarrollo un poco más maduro de su cerebro, entonces van a dar cuenta de que esto no era tan complicado y no era tan difícil. Entonces, pues lo primero que aparece aquí en la definición, nos dicen que la tarea o el ejercicio de factorizar es convertir sumas o restas, o sea, una expresión algebraica, en productos, representarlos como si fueran productos de polinomios. Entonces, vamos a hacer un poquito el ejercicio inverso al que hicimos en las clases pasadas, donde, por ejemplo, cuando estábamos multiplicando, cogíamos dos polinomios y lo desarrollábamos y encontrábamos su resultado en forma de una expresión algebraica, un polinomio completo, con sumas y restas. Ahora vamos a hacer el proceso inverso, de eso se trata la factorización, de coger un polinomio, una expresión algebraica expresada en sumas y restas y poderla representar en forma de productos. Entonces, la multiplicación de dos polinomios, dos o más polinomios. Entonces, ¿para qué o por qué? El porqué de esto, porque es importante poder hacer este ejercicio y poder hacer este proceso contrario. Porque muchas veces cuando estamos trabajando con polinomios, entonces necesitamos simplificar. Y para poder simplificar, entonces, pues si lo tengo en sumas y restas, es muy complicado simplificar. Normalmente lo llevamos o lo expresamos como productos y ahí sí la cosa cambia un poquitico. Entonces, aquí aparece pues un primer enlace a un video para que los invito para que lo vean en YouTube, que me habla pues o me profundiza un poquito más acerca de este tema. Y miremos por acá entonces, básicamente el tema de factorización se divide en cada uno de los casos. Entonces, según el libro, según el autor que ustedes tomen, van a encontrar 8, 9, 10, 11, 12 casos. Entonces, según el libro, el que tomen como referencia, porque hay algunos que los agrupan, un caso lo pueden o un caso lo pueden dividir en dos o tres casos, pero son exactamente el mismo, solo que cambian unas cositas. Vamos a mirar los que aparecen aquí planteados dentro del módulo de la asignatura. Entonces, el primer caso de factorización, el más fácil de todos, se llama factor común. Cuando hablo de factor común, es el término que se repite en toda la expresión, en todos los elementos de la expresión. Entonces, puede ser una letra o puede ser un número. Entonces, debemos de tener claro, tener presente que puede ser una letra o varias letras y puede ser un número, un factor común en los diferentes coeficientes que tengan la expresión algebraica. Entonces, aquí me dice que el factor común es una cantidad que se encuentra presente en todos los términos de la expresión. El factor común resulta de tomar letras y números comunes con su menor exponente. Entonces aquí ya cuando hacemos referencia a la letra, pues debo de agarrar el de menor exponente. Se factoriza como factor común cuando se coloca el factor común fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis se colocan los otros términos del polinomio divididos previamente entre este factor. Entonces acá hay un videito y miremos acá algunos ejercicios. Como les digo, este es el caso más simple. Entonces miremos el primer ejemplo. Acá me dice a cuadrado más 5a.
Pues de números, el coeficiente aquí es un 1, aquí es un 5, por lo tanto no tiene factor común. Pero en letras, sí, el primer término tiene a cuadrado y el segundo tiene a. Entonces me dice la regla, saque la letra con el exponente menor. En este caso, pues voy a sacar factor común a. ¿Y cómo se expresa el resultado después de factorizarlo? Entonces, simplemente cojo cada uno de los términos de ese polinomio y lo divido entre a, que va a ser el factor común. Entonces, coloco el factor común afuera, a, y abro un paréntesis. Y cojo el primer término y lo divido entre a. Entonces, a cuadrado dividido entre a, pues me da a. Ese es el primer término. Respeto el signo, más, cojo el segundo término, en este caso 5a, y lo divido entre a, pues 5a entre a me da 5, y ya sacaron los términos, cierren paréntesis. Si tuviera más términos, pues seguiría siendo el mismo procedimiento. Y listo, esta es la factorización de este aquí, sacando factor común. Y eso es lo que nos explican, pues aquí, como les digo, pues es el caso más simple o es el caso más sencillo. Acá me lo explican, pues, como con plastilina, ¿no? Paso por paso, en este cuadrito, uno a uno, cuáles son los procedimientos que se hacen. Y ya aquí, finalmente, el resultado general. Entonces, a cuadrado más 5a factorizado es igual a que multiplica a más 5. Si yo destruyo este paréntesis, pues me tiene que dar exactamente lo mismo que está al otro lado. A por a me da cuadrado y a por 5 me da 5a. Entonces esa es la verificación de que quedó buena la factorización. Miremos el segundo ejemplo. 12m cuadrado n más 24m al cubo n cuadrado menos 36m4n3. Entonces podemos ver de inmediato que todas las letras, tanto la m como la n, aparecen en los tres términos. Entonces vamos a tener factor común mn. Ahora miremos cuáles son los exponentes más pequeños. En la m está el 2 acá, el 3 acá y el 4 acá, por lo tanto el exponente más pequeño es m cuadrado. Vamos a tener un factor común m cuadrado. Y el de la n, este es el más pequeño con 1. Entonces m cuadrado n va a ser el factor común en las letras. Miremos ahora en los números. 12, 24 y 36. Estos tres números tienen un factor común que es 12. 12 divide exactamente a 12, divide exactamente a 24 y divide exactamente a 36. Por lo tanto, puedo sacar como factor común el 12. Entonces, eso es lo que me plantean aquí en el cuadrito. Me dicen que en el número 12, 24 y 36 el factor común pues, entonces va a ser 12, que es lo que tenemos aquí, el factor común numérico, entonces es 12, es lo que me dicen acá. El factor común de las letras, como les había dicho, era m cuadrado n. Por lo tanto, el factor común a toda esa expresión va a ser 12m cuadrado n. Entonces, para realizar el factor común, cojo cada uno de los términos y lo divido entre ese. Entonces, si yo cojo 12m cuadrado n y lo divido entre 12m cuadrado n, le va a dar 1, que es este de acá porque es el mismo factor. Si yo cojo 24m al cubo n al cuadrado y lo divido entre 12m cuadrado n, pues 24 dividido entre 12 me da 2. M al cubo dividido entre m al cuadrado me da m. Y n cuadrado dividido entre n me da n. Entonces queda 2me. Respeto el signo, menos. Si cojo 36 y lo divido entre 12 me da 3. Y si cojo m al cubo y lo divido entre m al cuadrado, m a la 4 y lo divido entre m al cuadrado, me queda m a la 2. Y si cojo n al cubo y lo divido entre n, me queda n cuadrado. Y por lo tanto, esa sería la respuesta. Entonces, la factorización de este, sacando factor común, pues simplemente 12m cuadrado n y entre paréntesis, miren que queda como un producto 1 más 2mn menos 3m cuadrado n al cuadrado. Y listo. Si quiero verificar si me quedó bueno, pues simplemente cojo esto y lo distribuyo. Multiplico cada uno por cada uno de estos y tiene que dar exactamente los del lado de acá. Porque puede que me haya equivocado de pronto aquí en la división, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Acá aparece un tercer ejemplo, pero aquí ya sí me dan de una. Me dicen 6ax al cuadrado menos 9a cubo bx más 10a a la 5b al cuadrado z. Entonces aquí tengo a, aquí tengo a y aquí tengo a, por lo tanto a es factor común. Su menor exponente está acá en la primera que es a la 1. Aquí tengo x cuadrado, aquí tengo x, pero aquí no tengo, entonces ahí no hay factor común entre los tres. Aquí tengo b, pero en el primero no. Y aquí tengo z y en los otros dos no. Entonces el factor común es la letra a elevado a la potencia 1. Y entre los números tengo el 6, el 9 y el 10. Esos no tienen factor común, entonces no tienen un número que los divida exactamente a los tres, por lo tanto el factor común es la a solita, y cojo cada una de estas expresiones y las divido entre a. Entonces 6ax al cuadrado dividido a me da 6x cuadrado.
menos 9a al cubo bx dividido a me da menos 9a cuadrado bx. Y 10a a la 5b al cuadrado z dividido entre a me da 10a a la 4b cuadrado z, que es lo que tenemos acá. Entonces, pues nada, eso es sino cuestión de volver a rayar y volver a repetir. Ese es el primero y el más fácil de todos. En algunas situaciones, entonces, podemos coger el polinomio y dividirlo o repartirlo en dos bloques. Cuando podemos repartirlo en dos bloques y extraer un factor común, entonces en ese caso, ese segundo caso se llama factor común por agrupación de términos. Entonces nos dice aquí que en este método los términos del polinomio a factorizar se deben agrupar de tal manera que permitan sacar un factor común diferente a cada uno de los grupos y posteriormente volver a sacar otro factor común, si es posible. Entonces miremos acá un ejemplo. Aparecen algunos videos para que repasen un poquito pues eso. Entonces miremos aquí este caso. 2x cuadrado menos 3xy menos 4x más 6y. Miren que hay tres términos que tienen X y solo hay dos que tienen Y, pero ninguno de los cuatro comparten pues todos las mismas letras. Entonces no podría sacar factor común el primerito. Entonces me dicen, vamos a agruparlos, vamos a coger dos bloques, vamos a repartirlos en dos bloques y vamos a sacar factor común ahí. Entonces me dicen, cogimos, por acá cogieron el primer bloque, 2x cuadrado menos 4x, o sea, el primero y el tercer término, menos respetando este menos de aquí, 3xy, y como lo voy a meter dentro de un paréntesis, entonces tengo que garantizar de que este me dé positivo, entonces si afuera va a haber un negativo, entonces aquí lo cambiamos el signo, queda menos 6y. Listo, entonces pila ahí con ese cambio, porque los agrupé, pero coloqué un menos por fuera. Al yo multiplicar menos por 3xy me da menos 3xy, y al yo multiplicar menos por menos 6y me da más 6y. Entonces ahí no hay ningún cambio. Entonces pilas ahí. Listo, ya los agrupé en dos bloques diferentes. Voy a sacar factor común. Por ejemplo, aquí hay un número que divide a estos dos, que es el 2. Y hay una letra común, que es la x. Entonces voy a sacar factor común 2x. Y en este otro paréntesis hay una letra que es común, que es la y, y hay un número que divide exactamente a estos dos, el 3 y el 6, y que lo divide exactamente es el 3. Entonces de aquí va a sacar factor común 3y. Y de acá 2x. Entonces, ese es el procedimiento que hacen aquí. Entonces, si yo cojo el primer paréntesis y le saco factor común 2x, entonces significa que voy a dividir, perdón, cada uno de estos términos entre 2x. Entonces, 2x cuadrado entre 2x me da x. Y 4x o menos 4x, perdón, dividido entre 2x, pues me da menos 2. Se simplifican las x y 4 dividido entre 2 me da 2. Entonces, este sería el factor común en este primer paréntesis, teniendo en cuenta que está por fuera multiplicando por 2x. Y en el segundo, con el 3y, hago lo mismo. Entonces, ya les dije que el factor común era 3y, entonces cojo cada uno de estos y los divido entre 3y. Entonces, aquí en el primero me va a quedar simplemente x, y acá en el segundo me va a quedar la mitad de 6 dividido entre 3 me da 2, y y se va con y, se va con y. Entonces me queda aquí x menos 2, es lo que me va a quedar en esta segunda, en el paréntesis rojo. Miren que aquí en el módulo utilizan colorcito ahí como para identificar cada grupito. Entonces, finalmente al escribir la respuesta o al escribir, pues ya después de haber factorizado ahí en cada paréntesis de eso, tengo 2x por x menos 2 menos 3y, que era el factor común de este segundo bloque, y multiplicado por 2 menos x. Si ustedes se fijan, en ambos el factor del paréntesis es el mismo. Por lo tanto, puedo volver a sacar factor común, que es lo que nos dicen aquí. Analizando el resultado, observamos que hay un factor común polinomio en este caso, que es x menos 2, el que está en rojo. Por lo tanto, pues puedo sacar factor común x menos 2. Y al coger todo esto y dividirlo entre x menos 2, pues me queda 2x. Y al coger todo este pedazo de acá y dividirlo entre x menos 2, me queda menos 3y. Por lo tanto, el factor común es x menos 2, perdón, y lo que queda al otro lado es 2x menos 3y, lo que está en negrito. Entonces, miren que cogí el polinomio de arriba que no tenía factor común y lo agrupé y después volví y le saqué factor común y luego volví y saqué factor común. Eso se llama factor común por agrupación de términos. Entonces, el polinomio original era este, mírenlo, y factorizado quedó de esta manera. Entonces, aquí se aplicaron dos veces factor común. En el procedimiento, primero se agruparon
luego se sacó factor común y posteriormente volvió y se sacó otro factor común. Y ya quedó expresado como el producto de dos polinomios. Recuerden que factorizar es eso, coger un polinomio que está expresado en sumas y restas y poderlo representar como el producto de polinomios, que es lo que tengo acá. Entonces aquí ya quedó factorizado, quedó expresado como una multiplicación. Miremos el segundo ejemplo, 3ax menos 3x más 4y menos 4ay. Pues aquí puedo determinar de una, por ejemplo, que puedo agrupar los dos primeritos que tienen factor común 3 y tienen la x, y puedo agrupar los otros dos que tienen factor común 4 en el número y tienen letra común y. Entonces, no sería sino colocar paréntesis aquí y paréntesis aquí, separaditos, y ya sacamos el factor común ahí. Entonces, en el primer paréntesis, el factor común sería 3ax, 3x, perdón, 3x. Y en el segundo sería 4y. Entonces, miremos cómo nos va quedando esto por acá. Aquí para completar simplemente, entonces miren, acá está, como les decía, 3x en el primero, y en el otro, para poder que se cumpla acá, que queden en ambos lados a menos 1, entonces no sacaron factor común 4y, sino factor común menos 4y. Entonces tomaron como factor común este menos 4 de aquí, para cambiarle el signo y que se pudiera adaptar o acomodar a esta forma de acá. Porque si no, si yo le pongo aquí más 4y, entonces me queda 1 menos a. Entonces para poderlo invertir, le saco el menos para que me quede como está en el primero. Entonces al hacer la división acá, en este señorito de aquí, en este de acá, entonces saco factor menos 4y. ¿Para qué? Para que quede de la misma forma al factorizarlo que el primero, que quede a menos 1. Porque si factorizo aquí como 4y, entonces me queda 1 menos a. Y yo lo tengo en el primer paréntesis a menos 1. Entonces por eso también sacamos el menos como factor común. Y acá se invierten los signos de los términos. Y ahora sí, este queda de esta misma forma de acá. Por lo tanto, puedo volver a sacar factor común. Ahora el factor común es a menos 1, que multiplica a 3x menos 4y. Y esa sería la respuesta para ese caso. Entonces aquí nos quedaría, bueno, aquí no había que colocar. Entonces aquí era 3x menos 4y que multiplica a menos 1. Entonces serían los resultados que irían acá. Los resultados que vendrían acá y listo. Si hago la multiplicación término a término, me tiene que dar exactamente este mismo resultado. Bueno, son los dos primeros casos de factorización, son los más simples. Acá en el cuadrito, este es el taller, perdón, ya me sale. Acá en el cuadrito, perdón, que está también montado en plataforma, en el resumen, en la síntesis, entonces está, por ejemplo, caso 1, factor común, y me dice cómo reconocerlo y cómo factorizarlo. Entonces, como les digo, está la síntesis. Este es muy útil, por eso los compartí, y aquí aparecen algunos ejemplos. Luego me dice, caso 1 especial, entonces acá hay algunos casos especiales del 1. Es cómo reconocerlo y cómo factorizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por eso les digo que en algunos libros aparecen más casos o menos casos. Entonces, por ejemplo, aquí dicen caso 1 especial. En otro libro podría decir, desde arriba del caso 1, este sería el caso 2, y entonces ya tendríamos dos casos. Aquí seguimos viendo el primer caso, pero un apartado especial. Aquí está el segundo caso, que fue el que acabamos de ver por agrupación de términos. Entonces también me dice cómo reconocerlo, cómo reconocer si un polinomio se puede factorizar por agrupación de términos y cómo se factoriza. Y aquí al frente aparecen los ejemplos. Cada puntico es un ejemplo. ¿Listo? Bueno, ese es en el chancuquito, en el cuadrito ese de resumen que les colgué en la plataforma. Regresemos aquí. Entonces el módulo me dice, listo, vamos a trabajar ahora con binomios. Entonces, la factorización de binomios se presentan varias opciones, varias posibilidades. La más fácil de todas se llama diferencia de cuadrados. La semana pasada vimos productos notables, entonces es muy fácil de identificar porque ese producto notable era el más fácil. Aquí resulta que ese caso de factorización también es muy simple, es el más fácil de todos cuando tenemos binomios. Entonces, ¿cómo identificarlo? Entonces, hay dos términos. Están separados por un signo menos. Ambos términos tienen raíz cuadrada, exacto. Si eso se cumple,
Entonces, se puede aplicar este caso, que es diferencia de cuadrados, para que el exponente, bueno, la variable elevada a un exponente tenga raíz cuadrada exacta, tiene que ser que el exponente sea par. Si es par, se puede dividir entre 2, que es la raíz cuadrada, y no hay ningún problema. Entonces, ojo con eso. Hay que tener en cuenta que los exponentes deben ser pares. Si, por ejemplo, tengo x al cubo no tiene raíz cuadrada perfecta o exacta. Entonces no podría sacar, no podría aplicarle este método. Entonces, pilas con eso. Tiene que ser que n sea par, o sea, el exponente sea par. Si es par, no hay ningún problema. Entonces, miremos cómo se hace. Aquí aparece la regla, como les digo, eso es lo que está ya en el cuadrito resumen, sino que aquí está un poquito más expandido. Entonces, ejemplo, x al cuadrado menos y al cuadrado. Son dos términos separados por un menos. Este tiene raíz cuadrada perfecta. ¿Por qué? Porque 1, raíz cuadrada de 1 es 1, no hay problema. Y raíz cuadrada de x cuadrado, pues es x. Aquí lo mismo. El menos no, el coeficiente, el 1. El 1 tiene raíz cuadrada perfecta, no hay problema, es 1. Y y cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, y cuadrado, raíz cuadrada de y cuadrado es y. Entonces, ¿cómo se expresa o cómo se representa esto? Entonces, como producto, entonces me devuelvo utilizando el producto notable que vimos la semana anterior, que también lleva el mismo nombre, diferencia de cuadrados. Entonces, pues simplemente abro dos paréntesis, en el primero pongo más, en el segundo pongo menos, o viceversa, no importa, puedo poner menos y acá más, va lo mismo. Y la raíz cuadrada del primero en la primera posición y la raíz cuadrada del segundo en la segunda posición. Estos son muy similares, lo único que cambia es el signo entre los dos. Y listo. Como les digo, puedo colocar primero el menos y luego el más, o primero el más y luego el menos. Eso no altera absolutamente nada. Entonces, pues este caso o esta situación es bastante, pero bastante fácil también. Este tipo de factorización o este caso de factorización es muy sencillo. Tenemos aquí los ejemplos. Entonces, 16x cuadrado menos 25y a la 4. Ojo que el signo de acá tiene que ser, el de la mitad tiene que ser negativo. Si no lo es, entonces tengo un problema. Ojo que puede aparecer primero menos 25y cuadrado más 16x cuadrado. Entonces, primero este término y este de segundo. Yo lo puedo invertir, eso no cambia, el orden de estos términos no cambia. Entonces, si yo tengo primero menos 25 ya a la 4 y después más 16x cuadrado, pues yo los puedo invertir para que me quede así. 16x cuadrado menos 25 ya a la 4 y no hay ningún problema. Entonces, raíz cuadrada de 16, fácil, 4, no tiene problema. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, no hay ningún dilema. Raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de y a la 4 es simplemente coger 4 y dividirlo entre 2 porque es raíz cuadrada, entonces ya es y cuadrada. Entonces, estos sí tienen raíces exactas, son dos términos y están separados por un menos, por lo tanto sí se puede aplicar la fórmula de la diferencia de cuadrados, que es lo que hacen aquí. Entonces, raíz cuadrada de 16x cuadrado, como les decía, 4x, raíz cuadrada de 25 y a la 4, 5y cuadrado. Y entonces, abro dos paréntesis, uno lo pongo a sumar, el otro lo pongo a restar y coloco las dos raíces, 4x y 5y cuadrado. 4x y 5y cuadrado. Y ese es el segundo caso de factorización. El tercer caso de factorización, en este caso se llama diferencia de cuadrados. Tenemos aquí hay otros ejemplos. Lo mismo, 100 menos x cuadrado y a la 6. 100 tiene raíz cuadrada exacta que es 10, no hay problema. Acá está el menos. X cuadrado, la raíz cuadrada es x. Y a la 6, la raíz cuadrada es y al cubo. Simplemente divido el exponente entre 2. Siempre entre 2 porque es raíz cuadrada. En esta, 8x a la 6. Por ejemplo, 8 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces aquí tengo dilema. X a la 6 sí, pero 8 no. 50 tampoco tiene raíz cuadrada exacta. Entonces ahí también tengo otro problemita. Pero yo puedo aplicar un truquito aquí para poder hacer esta factorización. Por ejemplo, si yo saco entre los dos términos, primero le saco factor común, voy a sacar un factor común numérico. 2. Factor común 2 de esto es dividir esto entre 2, me da 4. Y dividir esto entre 2 me da 25. Y ahí ya se arregla todo porque 4 y 25 sí tienen raíces cuadradas exactas. Entonces ahí sí podría sacarlo. Teniendo en cuenta que por fuera hay un 2 que multiplica todo eso. Entonces pilas ahí con esto, que a veces aparecen en las cascaritas, es simplemente para poner a trabajar un poquitico más el cerebro. En este de aquí no tengo, eso es lo que me dicen aquí, miren que 8 y 50 no son cuadrados perfectos, esto
no tienen raíz cuadrada exacta. Pero sí podemos sacar primero factor común y luego sí aplicarle lo que les estoy diciendo. Entonces, si saco factor común 2, entonces quedaría un 2 que multiplica a 4x a la 6 menos 25y a la 12. Y ahí sí, eso de adentro sí podría factorizarlo así de esa manera. Entonces, para poder resolver ese. Pero no en todos los casos se puede hacer. Entonces, en ese caso sí, pero no en todos se cumple. X a la 4 tiene raíz cuadrada exacta, no hay problema. 16 tiene raíz cuadrada exacta, no hay problema. Y hay un menos en la mitad. Entonces, la factorización de esto sería x a la 2 más 4 por x a la 2 menos 4. Esas serían las raíces cuadradas. Aquí pasa lo mismo. 16 tiene raíz cuadrada, 49 tiene raíz cuadrada, x a la 4 tiene raíz cuadrada, aquí está el menos. 64 tiene raíz cuadrada exacta, 9 tiene raíz cuadrada exacta, ya la 4 tiene raíz cuadrada exacta y z al cuadrado también tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, la raíz de este sería 4 séptimos de x al cuadrado y la raíz de este sería 8 tercios de y al cuadrado z. Entonces, dos paréntesis y colocamos uno positivo, otro negativo y colocamos las dos raíces y listo. Entonces, de eso se trata la diferencia de cuadrados. Miremos aquí en este segundo ejemplo, x a la 4 más y a la 4. No hay factor común, no podemos utilizar tampoco diferencia de cuadrados, porque aquí está sumando, entonces este no se le puede hacer nada, este no se puede factorizar, ese queda así, porque no puedo aplicar ninguno de los casos que está por arriba, ni ninguno de los que sigue, entonces este se queda ahí. Entonces, sigamos por acá. Siguiente caso, suma y diferencia de cubos. Este también se viene, o se deriva, o se desprende del producto notable que trabajamos la semana pasada. Productos notables. Entonces, la suma o la resta de cubos. Entonces, mirémoslo acá. Si cumplimos con estas características, entonces podemos aplicar ese caso. Como les digo, acá tengo un cuadrito donde aparece eso, entonces acá en uno de esos aparece, aquí está la diferencia de cuadrados, en este cuadro es el caso número 4, no hay problema. Y aparece el caso especial de ese, que era el que les planteaba sacando factor común, aquí lo pueden revisar. Y esa de suma y diferencia de cubos aparece entonces acá un poco más abajo, lo que son los últimos de este cuadro, donde están los cubos. Acá está suma o diferencia de cubos, en este cuadro es el caso número 9, allá está como caso número 4, no hay problema. Aquí está entonces la síntesis o el resumen, cómo reconocerlo y cómo se factoriza. Entonces vamos a mirarlo acá en el módulo. Entonces me dice, hay dos términos, primera característica. Segunda característica, están separados por suma, entonces es suma de cubos. Si están separados por resta, entonces es resta de cubos. Entonces, dos términos separados por más o por menos. Y los coeficientes tienen raíz cúbica. Exacto. Les puedo sacar raíz cúbica. Exacto. Igual para las letras. Entonces, miremoslo aquí. Los exponentes son divisibles entre 3. O sea que las letras tienen raíz cúbica exacta. Entonces, si se cumplen esas condiciones, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar todo esto que dice aquí. Entonces, me dicen acá, evalúa primero si hay factor común, se factoriza como el producto de los dos paréntesis. Y aquí aparece entonces lo que les decía, este es del producto notable que trabajamos la semana pasada. Entonces a más b al cubo es lo mismo que a más b por a más b por a más b. Entonces al desarrollar o resolver eso, pues, aquí tenemos que esto lo podemos expresar de esta otra forma o de esta otra manera. Entonces a más b elevado al cubo es lo mismo que a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado, de los que veíamos la clase pasada. Si es negativo, en el caso de ser negativo, entonces aquí nos dice que la fórmula es la misma, solo que en el segundo paréntesis todos son positivos. Todos son positivos. Acá tiene un error la cartilla, la guía. Aquí este signo de afuera es negativo. Y los de acá de adentro todos son positivos. En el otro caso, este es positivo y se alternan los signos en el paréntesis.
pues para que lo tengan presente, miremos aquí en el cuadrito, aquí sí aparece la fórmula general, sí, aquí me la explica. Entonces en el primero todos son positivos y en el segundo se alternan los signos. Cuando es negativo, entonces en el primero va un menos y en el segundo paréntesis todos son positivos. Es lo que tenemos acá. Entonces, así sí está bien. Tengan en cuenta que aquí la guía tiene ese pequeño error. Tiene ese pequeñito error ahí. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Acá en la forma general sí está bien. Entonces, si es positivo, si es negativo en el primero. Y si es positivo en el primero, entonces acá el de la mitad es negativo. Y si es negativo en el de acá, entonces acá el signo es positivo. Esto sí está bien. Aquí hay un error con un menos. Solamente es eso. Entonces, si encontramos esto, simplemente se factoriza de esta manera. Se expresa o se representa así, de esta forma. No hay necesidad de desarrollar el producto para poder llegar a esa referencia. Entonces acá aparecen también algunos videos de ese tipo de factorización para que puedan reforzar un poquito. Acá entonces aparece el primer ejemplo, dice 8x a la 6 menos y a la 6. En este caso es diferencia, no hay problema. 8 tiene raíz cúbica exacta, que es 2. X a la 6 tiene raíz cúbica exacta, escoge el 6 y dividirlo entre 3, da 2. Y y a la 6 tiene raíz cúbica exacta, escoger el 6 y dividirlo entre 3, da 2. Entonces, acá es el ejercicio que hacen aquí. Raíz cúbica de 8x a la 6 es igual a 2x al cuadrado. Luego más abajo dice raíz cúbica, me hizo raíz cúbica de y a la 6 es lo mismo que tener y a la 2. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Aquí hay un error en el ejercicio. Ya lo vi. Acá dice, el ejemplo dice y a la 6, pero acá ya me lo colocaron más abajo y a la 12. Acá me colocaron raíz cúbica de y a la 12. Entonces ahí hay un pequeño error. Lo más probable es que el error sea acá en el enunciado, no es y a la 6, sino y a la 12. Entonces para que lo tengan ahí también presente. Miren que en el módulo hemos encontrado varios errores ahí. Entonces simplemente es las raíces cuadradas de este es 2x cuadrado, la raíz b cuadrada, no, raíz cúbica, perdón, raíz cúbica de 8x a la 6 da 2x al cuadrado, y la raíz cúbica de y a la 2, escoger 12 y dividirlo entre 3 daría y a la 4, que es lo que tengo acá. Eso es lo que está acá. Entonces, como es una resta, el primer paréntesis va negativo con esas dos raíces, y en el segundo paréntesis va la primera raíz al cuadrado, todos los signos son positivos, la primera raíz por la segunda raíz y la segunda raíz elevado al cuadrado. Es la fórmula general que tenemos acá en este cuadrito. Eso es lo que me dice este cuadro acá. Entonces, ¿cómo es la factorización? Entonces, la primera raíz, la segunda raíz, la primera raíz elevada al cuadrado, más menos, pues según lo que diga la fórmula, la primera raíz por la segunda raíz, más la segunda raíz elevada al cuadrado. Entonces, eso fue lo que aplicaron aquí en este ejercicio. Entonces, esta es la primera raíz, 2x cuadrado, esta es la segunda raíz, ya la 4. Como este es negativo, entonces este va negativo. Si este fuera positivo, entonces aquí iría un más en este. Pero como negativo, conserva el signo en el primer paréntesis. En el segundo va la primera raíz al cuadrado, como es negativo, todos son positivos, más la primera raíz multiplicada por la segunda raíz, más la segunda raíz elevada al cuadrado. Resolviendo eso, entonces nos da esto. Miren que queda expresado, esto es un producto, es una multiplicación de dos polinomios. Y esa sería la factorización. Recuerden que factorizar es expresar como el producto, es expresar un polinomio como el producto de otros dos. Bueno, acá aparece otro, raíz cúbica de 343, es exacta, raíz cúbica de 512 es exacta, raíz cúbica de x al cubo, no hay problema, raíz cúbica de y a la 6, no hay problema. Ahí nos dan el espacio para resolverlo, simplemente aplicar la fórmula y listo. Raíz cúbica de 5 no hay, 5 no tiene raíz cúbica, x al cubo sí, raíz cúbica de 135 tampoco la tengo, entonces ahí no le podría aplicar. Tendría que mirar a ver si le puedo sacar un factor común. En el caso podría sacar un factor común 5 y la cosa cambia, y la cosa se modifica ahí. Bueno, luego vienen los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Estos son los que más creo que ustedes recuerden, y el de diferencia de cuadrados.
porque aquí tenemos varias formas, se abren varios paréntesis, se suman y se restan al mismo tiempo. Ya lo vamos a mirar. Ya se me va a cortar por aquí, me queda un minutico, vamos a, ya regresamos, entonces si me cortan, me esperan un segundito, yo les vuelvo a mandar la invitación para que continuemos. Entonces, finalmente, pues les muestro aquí, antes de terminar aquí aparece entonces este cuadrito, como les digo, me agrupa todo eso, me aparece cómo identificarlo y cómo factorizarlo y ejemplos. Entonces, este les va a servir de mucha ayuda para poder hacer los diferentes ejercicios que están planteados en el taller y para poder pues recordar un poquitico de qué se trata todo este cuento de la factorización. Entonces, voy a parar por aquí la grabación, ya les mando la invitación para continuar entonces con la siguiente partecita, ¿listo? Ya regresamos entonces, no me van a perder.